Bueno, les doy la bienvenida a este curso atípico de química orgánica y la idea de la clase 1 es repasar algunas cuestiones que ustedes probablemente van a ver como conocidas de materias anteriores, de las químicas anteriores que han tenido, pero en particular la idea es retomar cuestiones que tienen que ver con la estructura y las uniones químicas que nos afectan sobre todo a un curso de química orgánica. Bueno, en cuanto a la bibliografía en la que se pueden apoyar para seguir este curso, hay varios títulos. Los dos primeros que puse en la transparencia, el Wade y el Bruce, sí, los encuentran en la biblioteca de la facultad, así que en realidad por eso los puse en primera instancia y a mi criterio son indistintos, pueden usar cualquiera de los dos, el que les guste más. Puse además el Carey, que es un libro que a mí también me gusta mucho, y si tienen algún otro libro de química orgánica en sus casas o se los prestan, me pueden consultar porque una de las ventajas que tiene un curso básico de química orgánica como este es que hay muchos títulos que les pueden resultar útiles, así que bueno, si tienen algún otro libro dando vueltas por ahí me pueden consultar al respecto. Bueno, para iniciar con los conceptos básicos, bueno, ¿qué es la química orgánica? Probablemente química orgánica le suene a lo que tiene que ver con organismos, ¿sí? Con organismos vivos, y en eso se basaba la primera definición. La definición tradicional intentó separar una química orgánica de una química inorgánica que estuviera asociada a la materia muerta. Eso rápidamente se dieron cuenta de que no era factible porque muchos de los elementos que encontraban en la química orgánica los encontraban en la materia muerta y viceversa. Por lo tanto, se redefinió la química orgánica como la química del carbono y esa es la definición que seguimos usando hasta el día de hoy y por lo tanto nuestra estrella en la materia va a ser el átomo de carbono y nos va a acompañar en todo el curso. Dentro de los otros átomos que pueden aparecer, ¿sí? Como les muestra acá la segunda fila, están sobre todo el átomo de hidrógeno, también oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y pueden llegar a aparecer metales, ¿sí? Y bueno, dentro de las características particulares que tiene el átomo de carbono que hace que sea tan valioso dentro de la química orgánica, está en primera instancia una que ustedes recordarán, que el carbono posee 4 electrones de valencia. Eso va a hacer que en todos los compuestos cada carbono forme 4 uniones, ¿sí? Para completar su octeto. Asimismo, los carbonos se pueden unir entre sí formando cadenas y ramificaciones de varios tipos y a su vez pueden unirse mediante uniones simples, dobles y triples. Todo este conjunto de cosas va a permitir que con pocos átomos, ¿sí? El carbono y muy poquito más, ya con carbono e hidrógeno, vamos a obtener una altísima variabilidad estructural y la química orgánica, siendo una química que usa relativamente pocos tipos de átomos, ¿sí? Igual tiene una variabilidad y una capacidad infinita. Bueno, en primera instancia les quería comentar, referido a estas diapositivas y a las que vendrán, que yo uso muchos dibujos o tablas que están originalmente en inglés. Espero que no sea un problema, pero realmente la bibliografía que manejo, sobre todo a nivel electrónico, está en inglés, así que bueno, cualquier cosa me pueden consultar. Intento conseguir igual algunos libros en español, pero bueno, hay veces que los dibujos que más me gustan o las tablas que me parecen más ilustrativas están en inglés, entonces, bueno, le termino eligiendo esos gráficos. Cualquier problema que tengan con esto, por favor me lo comentan, ¿sí? Bueno, a modo de repaso, en cuanto a los orbitales atómicos, en primera instancia, ¿sí? ¿Qué era un orbital? Bueno, ustedes recordarán de otras materias que un orbital es un espacio en el que con alta probabilidad se encuentra al electrón, ¿sí? ¿Cómo están ubicados los electrones en los átomos? Bueno, recordarán que teníamos capas, ¿sí? La primera capa, segunda, etcétera.
cada una de ellas más alejadas del núcleo, y cada capa contiene los orbitales. ¿Cuáles son los orbitales? S, P, D, F. ¿Sí? La primera capa, como les muestra la tabla, contiene solo un orbital S. Cada orbital siempre admite 2 electrones, por lo tanto, en la primera capa van a tener un máximo de 2 electrones que se ubicarían en ese único orbital S. ¿Sí? Luego, en la segunda capa ya aparecen los orbitales P. Siempre hay 3 orbitales P de igual energía, lo que llamamos orbitales degenerados. Y entonces, entre los electrones que se acomodan en el orbital S y los que se pueden acomodar en los 3 orbitales P, podemos sumar en total 8 electrones para la segunda capa. Y así siguiendo para la tercera y la cuarta, donde ya aparecen los orbitales D, que son 5 orbitales D en la tercera capa, y en la cuarta los orbitales F, que son 7. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se llenan estos orbitales? Recordarán estos 3 principios básicos. El primero de ellos, lo que llamamos el principio del Aufbau, ¿sí? Que nos hablaba de que los orbitales se llenan siempre en orden creciente de energía. Y a eso se refiere este grafiquito clásico, el de flechitas, que yo les puse acá al costado y que permite a uno recordar fácilmente el orden de llenado de los orbitales, y van siguiendo las flechas, es decir, primero se llena el 1s, luego el 2s, luego el 2p, 3s, 3p, 4s y recién luego el 3d, ¿sí? Y así sucesivamente van siguiendo las flechas. El segundo principio a recordar es el principio de exclusión de Pauli, que nos hablaba de que cada orbital tiene un máximo puede albergar un máximo de 2 electrones y que estos se tienen que ubicar con espines antiparalelos, lo que se llama apareados, ¿sí? Y la tercera regla, que es la regla de Hund, y que nos habla de que cuando hay orbitales de la misma energía, como pueden ser los orbitales P a los que me refería antes de llenarse un orbital P se va a incorporar un electrón a cada uno de esos orbitales P de igual energía. ¿Tá? Esto se basa en la idea de minimizar la repulsión electrónica. Bueno, para darles un ejemplo concreto de la regla de Hund, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, el átomo de carbono, que como yo les había dicho va a ser nuestra estrella, y acá lo que vemos es que obviamente se llena en primera instancia el orbital 1s, ¿sí? Según el principio del Aufbau, luego el orbital 2s, ¿sí? Pero cuando llegamos a los orbitales P, que tenemos 3 orbitales P, como les decía antes, todos de igual energía y por lo tanto los diferenciamos como PX, PY y PZ de manera arbitraria porque son exactamente iguales. Bueno, en este caso se ubica un electrón en un orbital P y el siguiente en el otro, al fin de minimizar la repulsión electrónica. ¿Sí? No se completa uno de los orbitales mientras queden orbitales P de la misma energía vacantes. Bien, el otro concepto es el de capa de valencia, que ustedes conocerán bien, ¿sí? ¿Cuál es la capa de valencia? Es la capa más externa de un átomo y que contiene los electrones que llamamos electrones de valencia, que son los que participan en las uniones químicas y son los que ustedes siempre dibujan cuando hacen las estructuras de Lewis. Bueno, estarán familiarizados, por supuesto, con la regla del octeto, ¿sí? ¿Y cuál es la idea de Lewis en este caso? Lewis propone que los átomos se estabilizan al adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano a su número atómico. ¿tá? Y con esa idea van a tomar, aceptar, compartir electrones, ¿sí? A fin de adquirir estas configuraciones electrónicas más estables. ¿Sí? Tomemos algunos ejemplos. Tenemos por acá el litio, ¿tá? Que tiene solito un electrón en el orbital 2s. Entonces el litio en particular va a tender a perder con bastante facilidad ese electrón para dar el catión litio, ¿sí? El catión litio positivo, y de ese modo va a adquirir
la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el helio, en su caso, ¿sí? Se va a quedar solo con 2 electrones en un orbital 1s. A los átomos que tienen un comportamiento del tipo del litio, siempre decimos que son electropositivos, ¿sí? Van a tener bastante tendencia a perder sus electrones. Otro ejemplo podría ser, no sé si está por acá, el sodio también va a tender a perder este electrón que está en el orbital 13. Dentro del otro extremo tenemos ejemplos como el flúor, que recordarán que es un átomo muy electronegativo, ¿sí? Electronegativo que significa que tiene tendencia a atraer electrones y en su caso va a traer un electrón adicional para dar el fluoruro, ¿sí? Flúor con carga negativa, y ese electrón se va a ubicar en esta posición vacante para completar de ese modo la capa de valencia, ¿sí? Bueno, y ahora sí, para terminar de conceptualizar las uniones, de acuerdo a lo que ustedes ya conocen, las podemos clasificar en uniones iónicas y uniones covalentes, ¿sí? Primero, ¿qué son las uniones en general? Las uniones son interacciones atractivas entre los átomos. En particular, la unión iónica es la que se debe a fuerzas electrostáticas, es decir, a la atracción que se va a dar entre cargas positivas y negativas para lo que ustedes conocen en química, cationes y aniones. Podríamos poner el ejemplo, como hablábamos recién, de, no sé, un catión sodio con un anión fluoruro, ¿sí? O en el caso del ejemplo que yo les puse acá, ¿sí? Que tienen el cloruro de sodio, donde les muestra la imagen microscópica y luego el modelo del retículo cristalino. Porque cómo se comportan los iones en este caso, no se van a ubicar en moléculas estrictamente como nosotros las conocemos, es decir, un anión, por ejemplo, el cloruro con un catión sodio y zinc, sino que se van a ubicar en este tipo de retículos cristalinos donde cada anión va a estar rodeado por varios cationes y a su vez los cationes por varios aniones. La explicación en inglés se las dejé porque me parece que es bastante clara y les aclara que tienen que ignorar estos palitos que están puestos acá porque no son uniones como las uniones covalentes, sino que es la misma fuerza electrostática las que las mantiene unidos y simplemente estos palitos se ponen en el modelo para mantenernos unidos, pero ustedes se tienen que imaginar que no hay este tipo de palitos en el medio, ¿sí? El tipo de unión es puramente electrostática. En el otro extremo encontramos las uniones covalentes, que son, como ustedes recordarán, las que se forman cuando se comparten los electrones para completar esta capa de valencia, y las uniones covalentes pueden ser polares o no polares, ¿sí? Y se termina generando un continuo entre lo que son las uniones estrictamente no polares, como sería idealmente química orgánica la unión carbono-carbono, o también podemos poner dentro de este grupo las carbono-hidrógeno, ¿sí? Porque la diferencia de electronegatividad es muy poca, ¿tá? Hacia algunas uniones que empiezan a ser más polares, como las uniones nitrógeno-hidrógeno, que también aparecen mucho en química orgánica, o más polares aún, oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Y este continuo de diferencia de electronegatividad o de polaridad de las uniones nos lleva finalmente hacia las uniones puramente iónicas, dentro de las que ustedes conocerán el cloruro de sodio o podemos considerar también el cloruro de potasio como ejemplo. Y bueno, para repasar también conceptos adicionales, dentro de las uniones covalentes polares se suelen representar de este modo, donde el átomo más electronegativo tiene una densidad de carga negativa, por ejemplo en el caso del cloro, ¿sí? Y el átomo más electropositivo de la serie va a tener una densidad de carga positiva, ¿tá? Esto
si bien es a modo de repaso de la química general, va a ser determinante en lo que es la reactividad dentro de la química orgánica, porque nos vamos a regir siempre por el principio de que las zonas de una molécula, por así llamarlo, con densidad electrónica negativa, van a tender a reaccionar con otras partes de otras moléculas que tengan menos densidad electrónica, ¿sí? Es decir, centros que tengan densidad de carga positiva. Bueno, y a modo de repaso, para finalizar la idea, les puse la tabla de electronegatividades, ¿sí? Según la escala de Pauling. Hay distintas escalas, me parece que la de Pauling es la más conocida por todos. Y luego también tienen una tablita con ejemplos de momentos dipolares de distintos enlaces que son muy usados dentro de la química orgánica, obviamente no para que se los aprendan de memoria, pero sí para que tengan una primera idea de lo que estamos hablando. Y bueno, por último, recordarles que el momento dipolar se expresa en esta unidad, device, ¿sí? Que se representa con la D. Bueno, y ahora siguiendo con otro concepto que es muy usado en química orgánica, vamos a trabajar brevemente la idea de carga formal. La carga formal es la carga que vamos a determinar sobre un átomo en ya sea en una molécula o en un ion poliatómico. ¿Sí? Y se basa en una idea muy sencilla de Lewis, la que ustedes conocen, en la que los electrones se comparten en los enlaces y se comparten de igual modo entre los distintos átomos. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la carga formal de, por ejemplo, un nitrógeno? ¿Sí? La carga formal se determina como la diferencia entre el número de electrones de valencia, en el caso del nitrógeno 5, menos los electrones que realmente posee el átomo, por decirlo de algún modo, en este ion o molécula que estamos trabajando. ¿Y qué significa que posee? ¿Cuáles son los electrones que yo cuento como que los posee este átomo? O sea, obviamente los electrones del par libre, en este caso, por ejemplo, si tomamos este nitrógeno, ¿sí? Van a ser 2 electrones del par libre y luego voy a contar la mitad de los electrones compartidos, la mitad de los electrones que están formando uniones. Acá forma 3 uniones con los hidrógenos, así que hay en total 6 electrones compartidos. Voy a considerar que 3 de esos 6 electrones le van a corresponder al hidrógeno. Por lo tanto, en este ejemplo puntual vamos a hacer 5 electrones de valencia menos 2 electrones del par libre menos 3 electrones que vienen de las uniones con otros átomos, me da un resultado de 0, ¿sí? Y por eso en este caso en particular el nitrógeno tiene una carga formal de 0. Ahora ya yendo al ion amonio, siguiendo el mismo concepto, acá no hay pares libres, entonces voy a hacer 5 electrones de valencia menos 4 electrones, que son la mitad de los electrones compartidos, me da una carga formal de 1 positivo. ¿Sí? Y en el otro extremo tenemos el anión amiduro, ¿sí? Donde si ustedes cuentan la cantidad de electrones, van a contar 2, 4, y 2 otros electrones que vienen de los enlaces con hidrógeno. En total son 6 electrones, 5 menos 6 menos 1, por lo tanto la carga formal va a ser menos 1 en este caso. Bueno, pueden seguir viendo otros ejemplos y por último acá les quería remarcar este ejemplo del ácido nítrico que se los puse puntualmente para que no crean que uno determina solo la carga formal en iones como el ion amonio o el ion amiduro. Hay moléculas neutras en las que también los átomos en particular, como en este caso el nitrógeno y el oxígeno, tienen una carga de positivo o negativo y la molécula no deja de ser neutra por eso. Bueno, en esta diapositiva
les muestro algunos tipos de fórmulas estructurales con los que nos vamos a encontrar dentro de la química orgánica. En primera instancia, las que ustedes ya conocen muy bien y son las estructuras de Lewis, ¿sí? Estas las tienen que manejar a la perfección y como recordarán, acá se muestran de manera explícita todos los electrones, ya sean los pares compartidos como los pares electrónicos no compartidos. Luego tienen las que llamamos estructuras de Kekulé o desarrolladas, que son bastante parecidas a las estructuras de Lewis, solo que en este caso no van a mostrar los pares electrónicos no compartidos, salvo que necesiten explicitarlos por algún motivo en particular, por ejemplo, por su intervención particular en una reacción química puntual, ¿sí? Y luego acá les pongo un ejemplo de estructuras condensadas donde ya no se muestran todos los enlaces y este tipo de estructuras van a aparecer mucho en química orgánica porque acá en el ejemplo estamos trabajando con el ácido fórmico, que es una molécula sencilla, pero luego cuando van a moléculas más complejas van a ver que las fórmulas desarrolladas son muy agotadoras. Bueno, acá tienen una tabla que extraje de algunos de los libros que tienen como bibliografía recomendada y la idea no es que se estudien todas estas reglitas o ejemplos de memoria, sino que les sirva para empezar a familiarizarse con este tipo de estructuras, sobre todo las condensadas, porque noten que cuando la molécula se hace más grande, ya la fórmula desarrollada empieza a ser bastante poco práctica porque tienen que escribir cosas enormes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como para mostrarles algún ejemplo, si vamos al segundo caso, ven que cuando tienen metilenos me refiero a carbono, hidrógeno 2, ¿sí? Metilenos sucesivos, unidos uno al lado del otro, lo que pueden hacer es incluso escribirlos entre paréntesis, acá en este caso con el subíndice 4, que implica que yo tengo 4 metilenos unidos uno al lado del otro, ¿sí? O por ejemplo, si vamos al tercer caso, acá un metilo carbono, hidrógeno 3, entre paréntesis, significa, en este caso puntual, un metilo ramificado, ¿sí? Una ramificación que va a salir de este carbono, ¿tá? Entonces, de ese modo pueden ir viendo ejemplos si les dan duda en algún compuesto que aparece en algún ejercicio. Bueno, acá continuando con los ejemplos anteriores, en este caso en particular, ven cómo se trabajan estructuras condensadas que tienen átomos de nitrógeno o de oxígeno que van a aparecer bastante durante la cursada. En esta diapositiva les muestro como un ejemplo adicional el butano, en primera instancia la estructura condensada, como vimos recién, y acá luego tienen un nuevo tipo de estructuras a las que llamamos de esqueleto o lineoangulares por la forma particular que tienen, que son estructuras simplificadas que vamos a usar mucho en química orgánica justamente porque son sencillas de trabajar. ¿Cómo se leen estas estructuras? En cada uno de los extremos yo voy a tener un carbono, ¿sí? Acá tengo 1, 2, 3, los 4 carbonos del butano, ¿sí? Y se entiende, cuando yo no especifico nada, que las valencias que me falten completar para que el carbono tenga su octeto completo, ¿sí? Sus 4 valencias van a ser completadas con hidrógenos. Entonces, por ejemplo, en este carbono del extremo, que está unido solo a otro carbono, se entiende que yo voy a tener 3 hidrógenos unidos, como les mostraba la estructura condensada acá arriba. Si ahora tomo este carbono, que está unido a 2 otros carbonos, las valencias que me faltan completar las voy a completar con los 2 hidrógenos, como veían acá también en la estructura condensada, ¿sí? Bueno, y luego, a modo de repaso, que también las usamos en química orgánica, les muestro las fórmulas moleculares, la fórmula molecular del butano y la fórmula empírica, ¿tá? Recuerdan que la fórmula molecular nos va a decir cuántos de cada átomo formaban parte de esta molécula y la fórmula empírica nos va a decir la mínima relación entre estos átomos.
Estos dos tipos de fórmula, acá yo les aclaro que tienen que recordar que no muestran constitución ni conectividad. Esto significa que no nos muestra cómo están unidos los distintos átomos entre sí. Por lo tanto, yo puedo tener dos moléculas distintas que tengan la misma fórmula estructural y sus átomos estén unidos de manera diferente, ¿sí? Estos tipos de estructuras las vamos a llamar isómeros y las vamos a retomar en una clase posterior. ¿Bien? Y acá como ejemplos adicionales de lo que son estas estructuras de esqueleto, que como les decía vamos a usar muchísimo, fíjense que si los átomos son distintos a carbono, como en este caso el oxígeno, tengo un oxidrilo de alcohol, ahí de ese modo obviamente lo tengo que poner de manera explícita, y lo mismo el hidrógeno que acompaña a este oxígeno puntual, y acá lo mismo para el cloro. Fíjense cómo simplifica este tipo de estructura de esqueleto la representación de una molécula que si no más de una vez, aunque uno use estructuras condensadas, termina siendo compleja. Bueno, y acá esta parte que va a parecer un poco descolgada, pero les quería hacer un anexo al archivo de nomenclatura que van a encontrar subido, donde está descrito con mucho detalle cómo nombrar los compuestos orgánicos, pero me parecía que si bien les habla muchísimo de los grupos funcionales, por ejemplo, en ningún momento les da una definición de qué es un grupo funcional. Así que bueno, estas diapositivas que vienen están para agregar justamente algunas cositas que están relacionadas con ese archivo de nomenclatura. Bueno, los grupos funcionales son, como les dice acá, átomos o grupos de átomos, que lo que van a hacer es otorgar a nuestra molécula en cuestión ciertas características físicas y químicas, y son muy importantes para nosotros porque van a ser los sitios en los que reaccionen las moléculas de una manera particular que va a estar relacionada justamente con ese grupo funcional. Acá en la tablita tiene un listado de los grupos funcionales que son los que más vamos a trabajar dentro de química orgánica, y es una tablita asociada a la nomenclatura. Acá cuando les habla de prioridad, no es que un grupo funcional sea más importante de por sí que otro, pero sí para las reglas de nomenclatura se establecen órdenes de prioridad para saber cómo nombrarlos. Así que bueno, les dejo esta tablita para que tengan algunos ejemplos. Bueno, y acá también algunas definiciones que no es que se tienen que sentar a estudiar, van a ver que son cuestiones muy intuitivas, pero si en algún momento les da duda, que tengan un espacio, una diapositiva en este caso, donde encontrarlas. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un carbono primario, secundario, terciario o cuaternario? Y en el mismo sentido, nomenclaturas que están relacionadas con los halogenuros de alquilo o haluros de alquilo, ¿sí? Compuestos que tienen un halógeno, en el caso de los ejemplos que les puse acá, cloros, y les puse también los nombres de algunos solventes halogenados que son muy usados en química orgánica, que se los van a encontrar a lo largo de la cursada, y algunos de ellos, como el cloroformo, tienen nombres comunes, así que bueno, me pareció una buena opción que tuviera una idea, un espacio donde encontrar estos compuestos si les dan dudas. Bueno, y acá lo mismo para los alcoholes y las aminas, para que digamos vean algunos ejemplos de a qué nos referimos cuando hablamos de alcoholes primarios o secundarios, y lo mismo para las aminas, ¿sí? Aminas primarias, secundarias, terciarias, y lo que serían las sales de amonio. Y bueno, acá voy a detener la primera parte de la clase para que no se haga tan pesado, así que bueno, iré subiendo archivos parciales a ver cómo nos va con este tema de las clases virtuales.